Sí. Bendiciones familia, ¿cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar nuevamente en este hermoso día. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Hoy vamos a seguir tocando el tema de la raíz del rechazo. Yo no sé si tú hiciste la tarea, si tú preguntaste al Espíritu Santo si traes algún área de rechazo de cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Yo no sé si hiciste la tarea, si no, pues déjame decirte que necesitas hacerla y llegar a una conclusión si ahí comenzó el rechazo de tu vida. ¿Por qué estoy tan segura de que hay rechazo? ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia que contar y no creo que tú seas la excepción. Todos traemos alguna situación de rechazo y si lo ignoramos no estamos solucionando el problema. Lo más importante es ver qué problema tenemos y sabemos que a través de la palabra de Dios encontramos la respuesta a nuestras preguntas y a nuestro problema que traemos de rechazo. La semana pasada, para hacer un rápido resumen, tocamos el rechazo en el vientre de la mamá y hablamos de las situaciones, diferentes formas de rechazo en el vientre materno. También tocamos el rechazo en los niños que fueron adoptados. Ahora quiero tocar este punto. Padres que no tienen capacidad para comunicar su amor, te habla de un problema de rechazo. Y estos padres tienen algunas manifestaciones, como padres que han sufrido el rechazo, padres alcohólicos, sustitución, los padres que sustituyen el amor y dan regalos, los padres que critican, que requieren que sus hijos sean perfectos, metas que los padres piden a los hijos demasiado altas, ponen demasiada presión en los niños. Entonces, estos padres su fuente es el rechazo. Entonces, te lo voy a decir más despacito. Padres que no tienen la capacidad para comunicar su amor. Tú como papá, como mamá, abrazas a tus hijos. No tienes problemas para abrazarlos y darles un beso. ¿Cuántos niños conoces que no pueden dar un beso a un papá, a una mamá? También los padres que han sufrido de rechazo transmiten rechazo a sus hijos. El padre que es alcohólico, hay mucho rechazo hacia esos niños. ¿Tú prefieres darle un regalo que darle tiempo a tu hijo? Tu problema es el rechazo. ¿Criticas a tus hijos? ¿O hay mucha crítica en tu persona hacia las otras personas? ¿O pones demasiadas metas muy altas a tus hijos? Si tú te identificaste con eso, hay un problema de rechazo. Un niño que se ha sentido amado por sus padres, un niño que no se ha sentido amado por sus padres, tendrá dificultad para formar una relación estable con Dios como su padre. Estos niños que ya son adultos vienen a la iglesia y cuando vienen a la iglesia se identifican con Dios como el Todopoderoso, como el sanador, el libertador, el restaurador. Pero cuando se toca el tema de la paternidad de Dios, ahí sí que se molestan. Yo he escuchado a personas que se me han acercado y cuando hablo de la paternidad de Dios, se me acercan y me dicen, me molesta que tú le digas a Dios papi. No me gusta, me siento muy incómoda, me siento mal cuando tú estás predicando de esa manera. Entonces, estas personas tienen un fuerte rechazo de un padre, varón. Por eso les cuesta trabajo identificarse con papá Dios, ¿sí? Entonces, un niño que ha sido educado en medio del rechazo va a aceptar el rechazo en vez del amor de Dios. Difícil, yo he podido mirar, y vamos a hablar de mujeres, les cuesta mucho trabajo reconocer que Dios es su papá. Y quiero mencionarte esto porque estamos tratando, el tema de mi programa es principios básicos de liberación. Y quiero hablarte de un testimonio específico. Esta persona tiene años que yo estoy luchando porque ella sea libre y ella no ha logrado su liberación.
Y qué tremendo es, ¿verdad? Número 1, no ha podido perdonar. Y número 2, no cree que Dios sea su papá. Entonces, estas son las dos armas más poderosas que nosotros tenemos a nuestro favor y que el enemigo toma para destruirnos. Entonces, es muy importante que si tú ya lograste perdonar, lo próximo que sea es que tú reconozcas que Dios es tu papá y que te ama con un amor eterno, que no hay otro amor más perfecto que el de Él. Y para que tú puedas salir del rechazo. Ahorita vamos a ver cómo salir del rechazo o las manifestaciones del rechazo. Como te decía la vez pasada, el tema es muy amplio, no creo que terminemos ahora. Quizá tengamos que tomar otro día más, pero vamos a continuar. Un niño, voy a repetir, un niño que ha sido educado en medio del rechazo va a aceptar el rechazo en vez del amor de Dios. Otra forma de rechazo es las relaciones que los niños tienen en las escuelas con los compañeros. Los niños tienen comentarios crueles, los excluyen de su grupo y tienen falta de logros. Este niño, y quiero decirte esto porque tú tienes que entender que si tu niño está siendo rechazado, le hacen bullying en la escuela y lo excluyen de los grupos, tu niño trae un problema de rechazo. El rechazo provoca que lo rechacen. El espíritu de rechazo se tiene que nutrir de rechazo. Entonces, ese niño que ha sido rechazado va a buscar la manera de que haya otros niños que lo rechacen. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está provocando que los otros niños lo lastimen para que ese espíritu siga siendo fuerte, ¿sí? Y vamos a continuar cuando el resultado, quiero hablar del resultado del rechazo. ¿Qué sucede cuando hemos sido muy rechazados? Número 1, hay una inmadurez emocional. Tú dices, ya está grande, ¿qué le pasa? Ya madura, no puedes tomar esas actitudes. Y hay gente ya mayor, teniendo una actitud de un adolescente. Y tú dices, pero ¿por qué es así? ¿Por qué nunca ha madurado? Porque se quedó estacionada en la infancia. Ahí se quedó estacionado. La inmadurez emocional. Para la madurez emocional se necesita que haya amor, aceptación y aprobación. Entonces, si ese niño no ha recibido el amor, la aceptación y la aprobación, pues tiene un problema emocional, ¿sí? Otro punto, una niña o un niño que no ha recibido amor de parte de su padre o de su madre, va a buscar ese amor en el matrimonio. Y bueno, eso está muy claro. ¿Cuántas jovencitas hay buscando esposo de mayor de 30, 40 años? Porque no anda buscando un esposo, anda buscando un papá, un amor que no se le suplió cuando era pequeña. Entonces ella de alguna manera anda buscando que ese amor pueda ser suplido, porque el vacío de su corazón no lo puede llenar con nada. Y un vacío de amor, es el siguiente, número 2, dice, un vacío de amor. El vacío de amor es el resultado al que llegará una persona que haya tenido una historia de relaciones rotas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, esa persona rechazada va a llegar al matrimonio y lo que va a provocar es una separación, un mayor rechazo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una mujer que ha rechazado, nunca superó el rechazo. Esa mujer va a tratar de asfixiar al esposo, en que sea atendida, que sea amada, que lo está checando, lo está controlando en el trabajo. Esa mujer se convierte en una pesadilla para ese hombre. Entonces ese matrimonio se rompe. Entonces vuelve esta mujer a sufrir más rechazo a causa de un divorcio, ¿sí? Y el vacío de amor es el resultado al que llegará una persona que haya tenido una historia de relaciones rotas.
La persona con un vacío de amor se centra totalmente en sí misma. Es una persona egoísta. Y ninguna persona puede llenar el vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese amor no lo recibió desde pequeña. Entonces la solución, ahorita vamos para la solución. También otro problema que tiene, la soledad y miedo. Y además se autorrechaza. No tiene identidad propia. Y yo escuché un comentario de alguien que dice, ay, fulanita de tal se ha hecho amiga de esta persona, ya cambió el color de pelo, ya se viste igual, está copiando la identidad de otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene su propia identidad. Entonces ahí habla de un fuerte rechazo que hay en el corazón de esa persona. Cada uno de nosotros somos diseño único. Y como diseño único, nosotros tenemos que tener nuestra propia personalidad, ¿sí? Yo no puedo imitar a nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy diferente. Dios me hizo distinta. Entonces, ¿por qué vamos a querer ser igual a otras personas? ¿Pero por qué? Porque tenemos un problema de rechazo, ¿sí? Y esta persona tiene una relación inestable con Dios. Hoy viene, está contenta, feliz, está sirviendo en muchas áreas y de repente en una semana no tiene ganas y no viene a la iglesia, no ora y tú dices, wow, ¿cómo puede irse de un extremo a otro? Sí, por la inestabilidad, sí, que ella tiene. Y esta persona tiene falta de capacidad para amar y ser amada. Porque el enemigo viene a engañar a esa persona que no es amada, que no sirve para nada, que para qué nació, que es un estorbo en la familia. Mira, nadie te valora, tú no le importas a nadie. ¿Y qué hace esa persona? Entra en depresión. Y bueno, es un desastre al punto donde el enemigo lleva a esta persona, sin darnos cuenta que el origen del problema es el rechazo. Y bueno, yo tengo muchos casos acerca de personas que han sido rechazadas y he visto la transformación de un antes, se ve un antes y un después, porque las personas cuando se encuentran con el Señor, con el amor del Padre, su vida es cambiada, es transformada, su rostro es otro y hay gozo, hay sonrisa en sus labios. ¿Por qué? Porque la amargura se fue, porque el amor llegó, ¿sí? Pasos a seguir para salir del rechazo. Aquí está la solución. Como te decían, no solamente vengo a hablarte de un problema, sino a través de la palabra vengo a decirte, hay solución para cualquier tipo de problema que tú tengas y el rechazo no es la excepción. Yo escuché a una persona que fue al retiro Peniel, a retiros espirituales que hacemos, y decía, tengo 40 años viviendo el rechazo. Y yo digo, 41, porque viene rechazado desde el vientre de tu mamá. Y ese rechazo no solamente se quedó en el rechazo, sino entró en ansiedad. Y esta persona me daba una lista de todas las cosas que sentía cuando entraba en ansiedad, a tal grado de entrar hasta en pánico, una desesperación, una angustia de salir, correr y hacer cosas, ¿sí? Entonces todo eso, la raíz de la ansiedad se encuentra en el rechazo. La palabra de Dios dice que el árbol bueno no va a dar fruto malo y el árbol malo no va a dar fruto bueno, que al árbol lo vamos a conocer por sus frutos. Entonces, si tu fruto no es bueno, no quiere decir que tú eres mala o eres malo, no quiere decir que hay un problema y ese problema se tiene que solucionar, porque en las manos de Dios para todo hay respuesta. Y los pasos a seguir para salir del rechazo es: perdona a aquellas personas que te han rechazado. Y tienes que comenzar con tu mamá y con tu papá. Si ellos te rechazaron, comienza a perdonarlos y a entender que justifícalos, porque quizá ellos también fueron rechazados, porque hay el rechazo muchas veces es generacional.
la mamá es rechazado, el papá es rechazado, o siempre hay áreas donde nosotros somos marcados generacionalmente, porque sabemos que tenemos una herencia genética y ahí en el ADN viene la historia de nuestra vida, no solamente de quiénes fueron nuestros padres, no solamente viene la información genética, sino también viene la información espiritual, porque así como hay una genética natural, hay una espiritual, y necesitamos cortar con eso, y yo creo que la mayoría del rechazo viene desde antes de ser engendrados. Bueno, perdonar, dijimos, perdonar a aquellas personas que te han rechazado. Y vas a comenzar con tus papás, con gente que ha estado en autoridad, y entregar todo ese rechazo al Señor. Decirle, mira, Señor, yo no he sido amada o no he sido amado, a mí no me han aceptado, mi padre me abandonó o mis padres murieron, el cual sea tu situación, pero necesitas hablar con Dios. Entonces, cuando hablas y expones delante del Señor tu situación, yo te aseguro que el Espíritu Santo va a venir y te va a abrazar y va a sanar tu corazón. Pero eso quizá no lo tienes que hacer solo una vez, tienes que hacerlo 2, 3, 4 veces hasta que tú sientas ya la libertad de decirle a Dios, papi, tú eres mi papi. Sabes, cuando yo soy ofendida, soy lastimada, yo no corro al pastor, yo no corro a ver quién me puede ayudar, porque yo sé que el único que me puede sanar es Dios. Entonces yo voy delante de la presencia de Dios y le digo, papi, me hirieron, ¿sí? Me ofendieron, me dijeron esto y eso lastimó mi corazón y yo te pido que me sanes porque yo quiero perdonar a esa persona, yo no quiero caminar en resentimiento. Y bueno, yo puedo sentir que ahí en la presencia de Dios yo lloro hasta que sale todo. Y me levanto otra persona. Entonces el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces solamente tenemos que clamar y Él es un Padre amoroso. Dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará a nosotros a su Espíritu Santo? Dice, al que me lo pida. Entonces Dios es un Dios bueno, que Él quiere bendecirnos y quiere sacarte del rechazo porque Él sabe lo que tú sufres, sabe lo que tú padeces y no quiere que tú sigas sintiéndote así. Porque dice que Él nos ha amado con amor eterno. Y si Él nos ama con amor eterno, Él no quiere que nosotros estemos viviendo en rechazo. Bueno, dijimos que entrega todo el rechazo a Cristo. Jesús soportó el rechazo de parte de los hombres. Jesús soportó el rechazo de parte de Dios. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo sabemos que fue rechazado por los hombres? Cuando él iba a nacer no había un lugar para que él pudiera nacer dignamente. Sin embargo, él no caminó sintiéndose rechazado. Y cuando lo rechazaron los hombres, pues en todo su ministerio siempre había gente que lo atacaba, pero él era seguro. Él sabía quién era su papá. Él le decía a la gente, mi padre y yo uno somos. Yo hago solamente las cosas que mi padre me dice. Entonces vemos que Jesús tenía una estrecha comunión con Dios y no es algo mágico para que tú salgas del rechazo. Tú tienes que trabajar, permitirle al Espíritu Santo, tener tiempos de comunión con el Espíritu de Dios y hablar con Él, porque Él es una persona. Dice la palabra que Jesús no nos dejó solos, que nos dejó al Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad, justicia y juicio. Y si nosotros no tomamos en cuenta al Espíritu Santo, pues realmente estamos en desventaja. Es importante que tú creas y busques al Espíritu Santo como una persona que es. Él es real, Él habla, Él tiene emociones, sentimientos. Él es una persona y quiere tener comunión contigo porque te quiere sanar. Entonces, qué mejor que tú hables con el Señor. Número 3 es acepte el hecho de que usted es amado y es aceptado. ¿Sí? Si tú aceptas el amor de Dios,
como te decía, esta persona tiene bastante tiempo en la iglesia y un día pasó al frente y yo decía, ay, qué flojera, otra vez ese espíritu se está manifestando. Y mi hijo estaba tocando la guitarra y en la alabanza y yo estaba atrás de esta hermana y me hacía señas que orara por ella. Y yo le decía, no, no. Y me decía, sí, sí, ora por ella. Y yo decía, no, porque se va a tardar y ya vamos a irnos. Y yo le dije, Dios, pues, ¿qué es lo que ella necesita? ¿Por qué no puede ser libre? No quiero que esto sea tan cansado, tan desgastante, ni para ella ni para mí. ¿Qué es lo que ella tiene? Por eso te digo que la ayuda del Espíritu Santo es maravillosa y a veces nosotros trabajamos más porque no entendemos que el Espíritu Santo se quedó para ayudarnos. Y entonces él me dijo, solo declara el amor del Padre. Entonces la agarré por la espalda y le dije, eres amada, el amor del Padre está sobre ti, está sobre ti. Oh, no, ella comenzó a llorar, pero con un dolor tan fuerte. Y bueno, yo pude ver un cambio en ella. Todavía le falta, ¿no? Porque hay que trabajar mucho con ella. Le cuesta trabajo recibir el amor de Dios y de los hermanos, pero yo sé que vamos a tener victoria. A medida que ella se vaya disponiendo, hemos de ver la victoria, ¿sí? Y bueno, continuamos. Ya dijimos que acepte que eres amado, ¿sí? Y bueno, es importante que tú encuentres tu identidad, ¿okay? Que eres hija, que eres hijo, ¿sí? Y acéptate a ti mismo, ese sería el último punto. Acéptate a ti mismo. Y es importante que tú reclames tu liberación, que tú expulses. Ahora, ¿cómo puedo expulsar un espíritu de rechazo? Son 3 pasos. Número 1, tú confiesas delante de Dios que tú has creído que no eres amado y tú has ofendido a Dios con eso, ¿sí? Porque Él dice que Él nos amó, ¿sí? Dice, desde antes de que yo te formase en el vientre, yo te conocí. Y cuando dice te conocí, dice tuve comunión, tú eres importante para mí. Entonces, cuando tú no te sientes amado, tú ofendes a Dios, porque no estás recibiendo su palabra. Entonces tú le dices, Señor, yo te pido que me perdones, porque yo no sabía que tú me amabas de esa manera. Entonces, te arrepientes, número 1. Número 2, cancelas todo rechazo que vienes heredando. En el nombre de Jesús dices, yo cancelo todo rechazo que he heredado, que me transmitieron mis padres, maestros o la persona que te haya rechazado. Lo cancelas en el nombre de Jesús. Incluso tienes que cancelar las palabras hirientes que te dijeron. Cuando estás perdonando, tú dices, yo decido perdonar a mi mamá porque me dijo que yo era una ladrona o que era una, no sé, la palabra que haya usado que te lastimó. Tú dices esa palabra porque esa palabra entró dentro de tu corazón, dentro de tu alma y está ahí como esa herida, ¿sí? Dice que la palabra que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces ese golpe de espada está dentro. Entonces cuando tú dices, yo decido perdonar a mi mamá porque me dijo esta palabra, que yo era una atrevida, una mala hija, Señor, yo la perdono, ¿sí? Cuando tú perdonas es específico lo que tú le estás perdonando a esa persona. Yo perdono por esto, y por esto, y por esto. Entonces, esas palabras tienen que salir porque están ahí adentro, ¿sí? Dice la palabra que las palabras son espíritu. Entonces, eso tiene que salir. Entonces, ya pediste perdón, ya cancelaste todo eso. Yo cancelo toda palabra maldicha de mi mamá, de mi papá. Yo declaro que esa palabra no tiene poder. Hoy la arrojo al suelo, la piso y declaro que esas palabras no se vuelven a levantar sobre mi vida. Número 3, expulsas al espíritu de rechazo. Entonces, te tomas el vientre y te haces presión y actúa por fe, porque ese espíritu va a tratar de esconderse porque tú estás solita. Entonces te acercas el bote de la basura y ellos tienen diferentes formas de salir. Pueden salir a través del llanto, pueden salir a través del estornudo, de bostezo, de
de baba, de vómito, ¿sí? Y bueno, y por donde tenga que salir algo, sale, ¿ok? Entonces tú le dices a ese espíritu, te tocas el vientre y le dices: espíritu de rechazo, yo sé que estás aquí porque mi madre me rechazó y tú entraste en esa ocasión, y hoy yo te digo, sales de mi cuerpo. Y ahora, en el nombre de Jesús, busca tu salida. Sales de mi cuerpo, sales de mi ser. Y si no sientes nada, en un acto de fe, tú escupes en el bote de la basura y le dices: sé que estás ahí, y subes a la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué digo superficie? Porque ellos se esconden en lo profundo del vientre. Entonces tienen que subir a la superficie. Entonces tienen que subir, y de repente vas sintiendo como un gas que va subiendo, va subiendo. Y es necesario que tú lo saques, porque si tú sientes como que te quieres ahogar y te lo tragas, ese espíritu vuelve a bajar. Entonces, si tú estás sintiendo que hay algo que está subiendo, déjalo que salga. Y déjalo que salga, y tú vas a darte cuenta que efectivamente ahí estaba. Porque cuando ese espíritu salga, tu mente va a empezar a pensar diferente. Entonces, esa es una tremenda señal. Vas a tener deseos de ir a la iglesia y de encontrarte con Dios como papá, ¿sí? Porque el rechazo se fue. No sé cómo estamos en tiempo, Mayrita. ¿Ya? Bueno, me avisan que ya se terminó. Yo quisiera seguir el tema, pero sí, terminamos. Concluyó el tema. Ya quiero repetirte: perdona a aquellos, entrega todo el rechazo, acepta que eres amado, que eres hijo, y acéptate a ti mismo y reclama tu liberación, porque la liberación es para los hijos. Y si tú estás aquí, es porque eres hija. Hijo, que Dios te bendiga y que tengas muy buenas noches. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Amén.